Cine de autor. La teoría de cine de autor se va a dar principalmente a partir de la década de los 50 y principios de la década de los 60. La llamada teoría del autor va a partir principalmente de la idea de la crítica y de la teoría cinematográfica. También se conoce como la teoría del autor. Esta teoría planteaba que era un producto de una constelación cultural que incluía las revistas cinematográficas, los cineclubes, la Filmoteca Francesa y los festivales de cine, y se va a ver estimulada por la proyección de películas norteamericanas en Francia, que hacía disponible ver este tipo de cine después de la Segunda Guerra Mundial. El primero que va a tener una idea con respecto a la teoría del cine de autor va a ser Alexander Astrau, que va a preparar el camino para la teoría del autor en un ensayo de 1948 que se va a titular La cámara estilo o la cámara pluma, en la que sostenía que el cine se estaba convirtiendo en un nuevo medio de expresión semejante a la pintura o a la novela. La fórmula de la cámara estilo privilegiaba el acto de dirigir las películas. El director ya no era un mero servidor del texto persistente, sino era un artista creativo por derecho propio. Otro de los críticos y posteriormente director de cine que va a promover la teoría del cine de autor va a ser François Truffaut. Truffaut va a publicar un artículo fundamental para la creación de la teoría del autor. Este artículo se llama Una cierta tendencia del cine francés en Cahiers du Cinéma número 31 de 1954, en el que estaba en contra de la tradición del cine de cualidad, que convertía los clásicos de la literatura en películas. Estas películas Truffaut las consideraba ostentosas y de un estilo totalmente de fórmula. Un tipo de estas películas de cine de calidad fue El placer de Mas Ophüls de 1952, que adaptaba una novela de Maupassant. Otra era El diablo en el cuerpo de Claude Lara de 1947, que adoptaba una novela de Raymond Ringuet. Le Roi y Lennox de 1954, adaptación de una novela de Stendhal. La Sinfonía Pastoral de Jean Delanoy de 1946, que adaptaba una novela de André Gide. Les Interdits de René Clement, que adaptaba una novela de François Joubert. Cuando Truffaut publica en 1951 en Cahiers du Cinéma, se va a convertir en una revista clave para la propagación de la teoría de cine de autor. Para estos críticos de Cahiers du Cinéma, el cine era el responsable y la puesta en escena del film. La revista Cahiers du Cinéma va a iniciar una nueva política de entrevistas a directores predilectos entre 1954 y 1957. Estos directores consentidos de la revista Cahiers du Ciné van a ser los que van a ser considerados los primeros directores de la teoría del cine de autor. Entre ellos podemos considerar a Jean Renoir, Buñuel, Rossellini, Hitchcock, Howard Hughes, Mas Ophüls, Vincent Minnelli, Orson Welles, Nicolas Ray, Luchino Visconti, a los cuales la revista de Cahiers du Cinéma les va a dedicar largas entrevistas. Truffaut también alababa
la vitalidad del cine norteamericano y principalmente a Nicholas Ray, a Robert Aldrich y principalmente también a Orson Welles. Las intervenciones y los artículos de Truffaut en estas revistas eran muy provocativas porque por entonces los intelectuales franceses, los Estados Unidos, evocaban al macartismo y a la Guerra Fría de Hollywood. Eran sinónimo de una poderosa máquina de sueños que había aniquilado a grandes talentos como Victor Stronge y Friedrich Murnau. En la teoría de cine de autor, el nuevo cine sería semejante a la persona que lo hace, no tanto a través de un contenido autobiográfico, sino principalmente a través del estilo que va a impregnar al filme, mediante su personalidad como director. La teoría de cine de autor sostenía que los directores eran intrínsecamente fuertes, que exhiben con el paso de los años una personalidad estilística y temática que va a ser reconocible incluso cuando trabajan dentro de las industrias de Hollywood. Desde que aparece la revista Cahiers du Cinema en su primer número de 1951, se va a convertir en una pieza clave para la propagación de la teoría de autor. La teoría de cine de autor se va a poner de moda durante los años 50. También esta idea aparecía desde 1921 con el cineasta Jan Stein. Jan Stein aplicaba el término autor a ciertos directores, como sería el caso de Griffith, de Eisenstein. Jan Stein había comparado las técnicas cinematográficas con los literatos, como Flaubert y como Dickens. Para la teoría de cine de autor, el director busca alcanzar la autenticidad saliendo sus ideas y su estilo, aunque trabaje en los estudios de Hollywood. Los directores de la nueva ola francesa van a mostrar un especial interés por la metáfora en la escritura, aspecto que no debe sorprendernos teniendo en cuenta que muchos de ellos empezaron su carrera como críticos cinematográficos, para quienes los artículos y filmes eran simplemente dos formas de expresión. También la teoría de cine de autor va a producir una cinefilia, un amor, un hobby, una búsqueda con respecto al cine. La teoría de autor estaba en contra de ciertos autores intelectuales que consideraban más importante la literatura que el cine. Algunos críticos pensaban que la cultura de masas solo era alineación, ideología y política. Algunos intelectuales franceses consideraban que era nociva la influencia tradicional del cine norteamericano. Para Truffaut, en la revista Cahiers du Cinema, la teoría de cine de autor va a ser parte de una estrategia que va a pretender facilitar un nuevo modo de hacer películas. Entre los principales teóricos y entre los principales críticos que escribían en Cahiers du Cinema van a estar representada por François Godard, por Jean-Luc Godard
y François Truffaut, que van a atacar al sistema establecido, a sus rígidas jerarquías de producción, a sus preferencias por el rodaje en estudio y a ciertos convencionalismos narrativos. También van a reivindicar los derechos del director frente al productor. Para estos directores, para la teoría de cine de autor, el que debe estar encargado del producto final, principalmente en el campo de los temas y en el campo del estilo, sería el director y no el productor. La teoría de cine de autor va a proponer un amor casi incondicional al cine. Esto cambia el punto de vista, ya que en décadas anteriores se había hecho una propuesta de amor hacia las estrellas y los teóricos de la teoría de cine de autor van a poner el ojo principalmente en los directores. André Bazin también va a ser uno de los teóricos importantes que van a promover el cine de autor. Para Bazin, el director se considera como un maestro casi infalible. Para él, las grandes películas van a surgir de la intersección del talento y del momento histórico. En ocasiones, un director mediocre, Bazin cita a Michel Curtis y a la película Casablanca, que dice que van a capturar vívidamente un momento histórico sin que por ello puedan considerarse un verdadero cineasta de autor. El control de la calidad, garantizado por por la industria hollywoodense, aseguraba prácticamente un grado suficiente de competencia e incluso de elegancia. Bazin va a señalar la paradoja consistente en que los seguidores de la nueva ola francesa admirasen al cine norteamericano, en la cual las restricciones impuestas por la producción son mayores que en ningún otro lugar. En el sistema de Hollywood, el control del presupuesto, el control de que los actores, el control del producto final va a estar dado principalmente por el productor. En cambio, para la teoría de cine de autor, el director debe de ser el responsable de las decisiones estéticas, estilísticas, formales y de contenido de un filme. En el caso del cine norteamericano, no va a ser tanto Godard ni tanto Truffaut el que va a aplicar la teoría de cine de autor, sino va a ser André Sarris, que va a hablar de un cine de autor, de un cine en el cual el director es lo más importante. Esta teoría, iniciada en Cahiers du Cinéma, principalmente por Godard, por Truffaut y por Chabrol, se va a volver también en el cine estadounidense, principalmente por André Sarris. André Sarris va a incluir esta teoría en Estados Unidos en 1962 con un artículo que se llama Notas acerca de una teoría del autor. André Sarris va a sostener que un estilo coherente en el que se une el qué y el cómo ya sería una proclama, una propuesta personal en la que el director se arriesga y va a luchar en contra de la estandarización. La forma en que el filme se va a presentar va a estar relacionada con lo que el director piensa y con lo que el director siente.
en el caso de Andrés Serrís, esta teoría va a ser principalmente nacionalista para hablar acerca de la superioridad del cine norteamericano. Andrés Serrís no va a querer estar a favor de los directores europeos, sino va a también a tratar principalmente de rescatar los directores norteamericanos. Él va a hacer una lista de los principales directores norteamericanos desde el origen del cine hasta la década actual, que sería aproximadamente mediados de los 60. Algunos directores que va a proclamar como cine de autor van a ser las películas de Hitchcock y las películas de John Ford. En esta clasificación que hace Andrés Serrís, desde los directores más altos, que estarían en la clasificación número 10, hasta los directores mediocres, que estarían en la clasificación número 1, va a crear un sistema en donde va a proponer 3 criterios principales para reconocer a un cineasta de autor. Para ser un cineasta considerado de cine de autor, el primer elemento es que debe tener una competencia técnica. Debe de ser un buen artesano que reconozca y que sepa aplicar el oficio del cine. El segundo elemento que menciona Andrés Serrís es que tiene que tener una personalidad reconocible, es decir, un estilo que se va a mostrar mediante esta técnica y mediante los temas que trata. Y por último, la tercera característica es que va a producir un significado, va a producir un sentido que surge de la tensión entre la personalidad del director y el material con el cual está trabajando. Otro crítico opuesto a Andrés Serrís va a ser Paul Klee, que va a publicar otro artículo en 1963 y se va a armar un debate entre Serrís y Klee. Ambos les interesaba la teoría, les interesaba la crítica cinematográfica. Ellos pensaban que la crítica y la teoría deben ser evaluativas, deben de estar centradas en clasificaciones comparativas de las películas y los directores. Pero tanto Klee como Andrés Serrís principalmente la van a tratar de aplicar a directores norteamericanos. Y algunos directores, en su clasificación de Andrés Serrís, va a meter una categoría que serían los extranjeros, pero esta categoría de los extranjeros principalmente serían directores que han hecho varias películas en Estados Unidos y que han hecho principalmente su carrera y sus éxitos principalmente en Estados Unidos. Para Andrés Serrís y la teoría de cine de autor, ellos van a señalar que se va a subestimar el impacto de las condiciones de producción sobre la autoridad de las obras. Ellos consideran que el cineasta no es un artista libre de ataduras, está inmerso en contingencias sociales, de producción, culturales, en contingencias materiales, y van a estar rodeados de otros técnicos, de cámaras, de luces, propios de este devenir que constituye el rodaje cinematográfico. Algunos críticos de la teoría de cine de autor van a considerar que esta teoría va a minimizar el carácter colectivo de la creación de películas. Pero muchas veces los teóricos del cine de autor reconocen que hay otros miembros que están trabajando en el filme, como el músico, el fotógrafo, el editor, el diseñador de arte, pero también reconocen que quien se encarga de darles una forma, de darles una unidad, va a ser el director. Los críticos de la teoría de cine de autor van a decir que el actor o el escritor también son parte muy importante del filme.
En cambio, para los teóricos del cine de autor, van a destacar que el estilo, la puesta en escena, es muy personal y que este estilo y esta puesta en escena va a configurar y va a dar el sentido global de la película. El director es el que va a producir un cuerpo homogéneo que va a dar la unidad narrativa, el realismo y la narración cinematográfica. Vamos a ver algunos valores positivos de la teoría del autor. La teoría del autor va a constituir una notable mejoría respecto a metodologías críticas anteriores, especialmente el impresionismo. Y también va a ser un enfoque diferente al de la sociología, el cual va a dar una visión reduccionista de las tendencias. Otra característica de la teoría del cine de autor, principalmente al crear revistas, al crear la crítica en más periódicos, al crear cinecludes, va a efectuar una valiosísima operación de rescate de películas y géneros olvidados. Uno de los principales aportes de la teoría del cine de autor es que va a detectar directores, personalidades que en algunos casos estaban olvidados o pertenecían a películas de serie B, como sería el caso de directores como Samuel Fuller, Nicolas Ray. Algunos géneros que van a rescatar, principalmente la teoría de cine de autor francesa, va a ser géneros como el thriller, el western y el cine de terror. En estas películas, Truffaut y Godard van a ver, también pueden encontrar que también si un director la realiza, puede llegar a ser considerado cine de autor. Pero aún más importante es que va a desplazar la atención del qué, el tema de la historia, al cómo. Para la teoría del cine de autor es más importante la parte de la forma, la parte del estilo, la parte de la técnica. Para ellos, el estilo tiene en sí resonancias personales, y estas resonancias personales se va a expresar en una ideología y en una metafísica. Un director siempre tiene que tener un punto de vista, siempre tiene que tener una visión, una cosmovisión del mundo que quiere imponer a sus filmes. Otra característica de la teoría de cine de autor es que se va a estudiar más en el campo de las universidades y también en que va a legitimar y va a ser el principio de los estudios cinematográficos, de los estudios de cine a nivel universitario, principalmente a nivel licenciatura, pero en la década de los 60 también va a haber estudios de maestría y estudios de doctorado que tienen que ver con el lenguaje del cine, con los directores y con los géneros cinematográficos. Sin embargo, esta teoría, que va a estar apoyada por Godard, por Truffaut o por André Cine, mediante revistas, mediante periódicos, mediante cinecludes, va a ser criticada por algunos de sus oponentes. Estos críticos de la teoría de cine de autor van a decir que antes las estrellas eran los actores, pero ahora el director se va a convertir en la estrella. La gente, el público, va a querer hablar de estos directores y va a querer ir a ver sus principales películas. Entonces, los directores, aunque quieran muchas veces romper con el sistema de cine, con el sistema de Hollywood, van a quedar atrapados y van a ser las nuevas estrellas. Se va a pasar de las estrellas actores a las estrellas de los directores. Bueno, vamos a pasar a ver algunas repercusiones que va a tener la teoría de cine de autor, principalmente en otros continentes.
La teoría de cine de autor va a buscar adaptar estas ideas al caso particular de diferentes países y principalmente a los países del tercer mundo. En la década de los 60 y en la década de los 70 se empieza a hablar del tercer mundo. El primer mundo serían los países ricos, los países desarrollados. Había un segundo grupo de países que serían algunos países que están aspirando a llegar al primer mundo. Los países del tercer mundo serían países rezagados, países que difícilmente van a poder llegar a ser de estos países del primer mundo que tienen un gran desarrollo capitalista, un gran desarrollo económico. Va a haber una conferencia en Indonesia en 1955 en la cual se va a tratar de definir qué sería el tercer mundo. La teoría del tercer mundo, algunos teóricos la van a tratar de aplicar principalmente al caso del cine. La teoría del tercer mundo en la aplicación al caso del cine va a tratar de recoger algunos aportes importantísimos del neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano trabajaba con mínimos recursos técnicos, con mínimos recursos de producción, con pocos estudios y con actores no profesionales. Las películas tenían costos muy bajos y las historias principalmente van a tratar de personajes más reales y de temas más cotidianos. Esta teoría del neorrealismo italiano se va a ver aplicada en Latinoamérica y en otras regiones, como sería el caso de la India con Stehin Rai. También va a haber aplicaciones de la teoría neorrealista al caso del cine egipcio. El principal creador del neorrealismo, César Sabatini, que va a ser el guionista de muchas de estas películas, va a ir a Cuba, va a ir a México en el año de 1953 para hablar de una viabilidad de un neorrealismo latinoamericano. Algunos de los directores jóvenes de la década de los 50 y de la década de los 60, principalmente de Latinoamérica, como sería el argentino Fernando Birri, el cubano Julio García Espinosa, Trigueño Neto, el cubano Tomás Gutiérrez Alea, van a estudiar en la escuela del Centro Experimentale de Cine de Roma. Es una de las primeras escuelas de cine. En estas escuelas de cine van a conocer a los principales directores, las principales películas del neorrealismo italiano, y viendo toda esta riqueza de que se pueden hacer películas de bajo presupuesto, ellos la van a tratar de aplicar a sus diferentes países, principalmente en Cuba, principalmente en Argentina y en otros países como Bolivia. También esta idea del realismo italiano o de un cine pobre, de un cine con pocos recursos, se va a aplicar en el caso del cine brasileño. Un teórico, Benedito Duarte, va a hablar de la estética de la pobreza. Esta estética de la pobreza sería regresar a películas de poco presupuesto, principalmente que tengan una cercanía al documental y en la cual se utilicen equipos ligeros para crear un cine con una técnica pobre, pero imaginativamente rica. Estas teorías de un cine pobre, de un cine neorrealista a la latinoamericana, se van a ver reflejados en la película de Fernando Birri de 1958, Birritiere, que se va a presentar acompañada de un manifiesto. Este manifiesto va a reivindicar algunos aspectos de lo que posteriormente se va a considerar los nuevos cines. En este manifiesto se hablaría de tres características fundamentales: un cine nacional, un cine más realista y un cine crítico con las condiciones sociales
y políticas de los países tercermundistas. También algunos de estos nuevos cines van a estar en contra del dominio de Hollywood a nivel cinematográfico y a nivel ideológico. Van a surgir nuevos manifiestos y nuevos directores defensores del cine pobre. Entre los manifiestos más importantes de este periodo podemos mencionar La estética del hambre de Glaber Rocha, Hacia un tercer cine de Fernando Solanas y Octavio Guettino, y la del cubano Julio García Espinosa, Por un cine imperfecto. Todos ellos se adherirían principalmente a estas características de un cine nacionalista, de un cine independiente, de un cine que exprese la realidad de los diferentes países y de un cine que sea crítico a las condiciones sociales en las cuales se vive por ser países del tercer mundo. Aquí tendríamos a algunos de estos representantes de diferentes países, como sería el caso de Glaber Rocha en Brasil y de Octavio Guettino. Vamos a ver algunos de los puntos de estos manifiestos. El manifiesto de Estética del Hambre de 1955 de Glaber Rocha va a hablar de que en el caso del cine va a haber un público colonizado por la estética comercial, por la estética de Hollywood, por una estética demagógica y por la estética del cine europeo. Para Glaber Rocha, el nuevo cine debía ser técnicamente imperfecto, dramáticamente disonante, poéticamente rebelde y sociológicamente impreciso. Principalmente está abogando en que no se parezca ni al cine socialista, ni al cine europeo, ni al cine de Hollywood, sino que sea un cine nacionalista. La teoría del cine de autor se nacionalizaba. El autor era considerado como la expresión no de una subjetividad individual, sino como una nación en su conjunto, como una visión colectiva de lo que ocurría en los diferentes países. Otro manifiesto importante va a ser en Argentina, Hacia un tercer cine de 1969 de Fernando Solanas y Octavio Guettino. En su manifiesto del tercer cine de 1969 se subtitulaba Notas y experimentos para el desarrollo de un cine de liberación. Solanas y Guettino denunciaban el colonialismo cultural. Iban a crear el esquema que distinguía entre el primer cine, el cine de Hollywood, un segundo cine que sería el cine de arte y ensayo de Truffaut, y un tercer cine. El tercer cine sería latinoamericano, sería argentino y sería un cine revolucionario compuesto principalmente de documentales militantes que hablaran de la guerrilla. El cine de liberación en Argentina, pero también el colectivo Third World News en Estados Unidos, el de Chris Maker en Francia y las películas de los movimientos estudiantiles de todo el mundo. Aquí estamos viendo reacciones al cine de autor y reacciones en contra del cine establecido o del cine de Hollywood. Aquí tenemos una portada de Por un cine imperfecto, y por un cine imperfecto, 40 años después se sacaría un segundo libro que hablaría de qué ha pasado con ese cine imperfecto después de 40 años. Otra teoría muy importante y otro manifiesto muy importante en Latinoamérica va a ser el de Julio García Espinosa de 1969, Por un cine imperfecto. Para García Espinosa, el cine técnica y artísticamente perfecto es casi reaccionario. Espinosa aboga por un cine imperfecto
que no fuera deudor de los ideales estéticos europeos, sino que creara una estética más ligada al país, más ligada a Latinoamérica. Para García Espinosa, el cine latinoamericano el cine latinoamericano nació del activismo poético. Para él, el cine debía ser un arte genuinamente popular, surgido de las masas. García Espinosa se va a inspirar en un escritor y teórico, Frantz Fanon, que va a hablar de una descolonización del continente africano y del continente latinoamericano. Uno de los ejemplos de esta aplicación de un cine latinoamericano, de un tercer cine, va a ser la película de Fernando Solanas y Guetino, La Hora de los Hornos, de 1968. Esta película va a ser un ensayo que va a tratar temas ideológicos y temas políticos. En esta película se va a tratar de ver y va a tratar de ir en contra de la violencia anticolonialista y va a presentar diferentes tonos estético-metafóricos, principalmente en las películas de Rocha, en las cuales se llega a cierta poeticidad, a cierto lirismo. También históricamente podemos decir que este tercer cine se va a ver impulsado, se va a ver influenciado, se va a ver difundido principalmente a partir de la Revolución Cubana. Otras teorías políticas que influirían sería la idea del peronismo en Argentina y del movimiento del cine nuevo en Brasil. Estas ideas del tercer cine se van a inspirar en algunas ideas y en algunos teóricos de otros países, como sería el montaje soviético, el surrealismo, el neorrealismo italiano, el teatro de Brecht, el cinema verité, la nueva ola francesa, entre otros muchos movimientos artísticos, pero siempre tratando de que tuvieran un tono nacionalista, un tono latinoamericano. En este camino, un cine desconocido de aventura estética y de especulación filosófica. Para el tercer mundo, es un cine peligroso, divino, maravilloso, en el que todas las preguntas son prácticas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, cómo formar 300 cineastas para hacer 600 películas al año. Este tercer cine no solamente quería ver reflejada las problemáticas sociales, políticas del tercer mundo, sino que abogaba por un cambio político, por un cambio social en los diferentes países del tercer mundo. Uno de los principales impulsores de este tercer cine va a ser Tomás Gutiérrez Alea en su dialéctica del espectador. Ahí va a tratar de formar un nuevo público que no esté completamente a favor del cine norteamericano, sino que esté abierto a nuevas películas, a nuevas ideas dentro de estas películas. Glover Rocha escribía: para Godard, burgués suizo anarcomoralista, el cine se ha terminado, pero para nosotros acaba de empezar. El cine de Glover Rocha va a tener mucho éxito, mucha difusión en Europa, principalmente en Francia. Uno de estos manifiestos importantes va a ser la dialéctica del espectador. El tercer mundo, y en el caso del cine, entrarían países como Asia, como África
y como Latinoamérica. Los principales representantes va a ser Fernando Solanas, Getino, los cuales van a publicar diferentes manifiestos durante la década de los 60 y durante la década de los 70. Otro impulsor de esta política del tercer cine va a ser principalmente Glauber Rocha. Ellos se van a inspirar en dos modelos aparentemente antagónicos, que serían las teorías de Sabatini acerca del neorrealismo y las teorías de Eisenstein acerca de un montaje ideológico, de un montaje de choque. Para terminar, vamos a ver algunas de las diferentes preguntas que se plantearían los directores que quieren comulgar con la política del tercer cine. Las principales interrogantes que se podía preguntar un director que quiere ser un cine de autor, pero al mismo tiempo que se apegue a estas ideas del tercer cine, serían: ¿cómo puedo expresar mejor las inquietudes nacionales? ¿Cómo pueden producirse y financiarse las películas progresistas? ¿Cuáles serían las estrategias idóneas para los países colonizados? ¿Qué papel desempeña el productor independiente? Durante la década de los 60 y durante la década de los 70 y aún hasta mediados de los 80, el papel de las producciones independientes va a ser muy relevante. Otra pregunta sería: ¿qué lugar ocupa el autor y el cine de autor en el tercer cine? Otra pregunta importante sería: ¿qué papel desempeña el Estado en la resistencia frente al dominio de Hollywood? ¿Cómo pueden los cines del tercer mundo conquistar el mercado doméstico, el mercado nacional? ¿Qué lenguaje cinematográfico es adecuado? El cine del tercer mundo debe de imitar los códigos de continuidad y los valores de producción de Hollywood, o los que se han acostumbrado a los espectadores en el tercer mundo. ¿En qué medida debería incorporar el cine las formas de cultura popular indígena? ¿Hasta qué punto deberían ser antiilusionistas, antinarrativas, antiespectaculares y vanguardistas las películas? ¿Cuál es la relación entre los cines del tercer mundo, intelectuales de clase media en su mayoría, y el pueblo? Deberían ser una vanguardia cultural erigida en portavoz del pueblo, deben ser portavoces de la cultura popular, o bien los críticos implacables de sus alineaciones. Estas teorías, estos manifiestos, van a tener impacto en Latinoamérica, en sus respectivos países, pero muchas veces no van a ser difundidas y mucho menos estudiadas por los países eurocéntricos. Bueno, ese sería un repaso acerca de el cine de autor y acerca de lo que es que considera este tercer cine. Gracias.